Mamerto. ¿Ya? Ay, ya, por Dios, señor profesor. Ya no lo toque tan largo. ¿Ya se cansó usted, comadre? Ay, pues sí. Ay, gracias a Dios, no puedo más. También es que está usted muy gorda. No te creas, esté un poco desenrollada y nada más. Mamá, ahí viene Don Mamerto. Ay, qué bueno, ya viene mi compadrito. ¡Que viva el padrino! ¡Que hable con Mamerto! Sí, que hable. ¡Hoy con mi hacha! Pero aviéntenme antes un poncecito. ¿Dónde, compadre? Tome. Muchas gracias. Mis queridos contrapaches, en estos preciosos momentos en que tengo en mi derecha el corazón y en mi izquierda el jarro del taguarní, ¿no quieres al revés? Está bueno. En los momentos en que lo tengo al revés, quisiera digerirles la palabra, pero siento aquí en el pecho mesmamente una cosa que me sube y se me baja. ¿A poco se comió un elevador, compadre? Comí frijoles y ya sabe usted que el que come tormentas eruta tempestades. Bueno, como iba diciendo, hoy que me toca a mí ser el pagano de esta posada, quiero probarles a ustedes que no nos apearemos de la burra aunque sea reparadora, y de aquí salimos en cuatro patas o a todos nos lleva la noche triste, pues como dijo la noche del grito del señor cura don Benito Juárez, al que no le guste el fuste, o ya sabe el consonante, he dicho. Y ahora para animar la cosa, les voy a toser para poder cantar. A ver, maestro, tenga música y acompañamiento. ¡Mucho, compadre! Las posadas de otros tiempos se hacían para rezar, pero las de hoy en día, para bailar y parquear. Vámonos ya, comadrita, detrás de Estrella de Oriente, ya de pronto Panchita, y dote un ponche caliente, que es la que toma conmigo, y es que al tomar no se raja, mientras a ella se te sube, pero que a mí se me raja. Vámonos ya, comadrita, hasta el portal de Belén, que se va a hacer de mula, su marido será el güey. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la podcastingadera. Como pueden ver, acabamos de iniciar un fragmento de la Fonoteca Nacional de México llamado La Posada de Mamerto con Amelia Wilhelmy. No sin antes saludar a mi compañero y amigo Saúl en esta nueva transmisión. ¿Cómo estás, Saúl? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de la podcastinadera. Y pues sí, efectivamente, como bien mencionaba Sebastián, estábamos escuchando un fragmento de un audio de la Fonoteca Nacional que da cuenta precisamente de un sketch de las carpas mexicanas, en específico de la Ciudad de México de finales de los años 30. Efectivamente, de la carpa al teatro de hoy, ¿qué te parecía más interesante, tú como gran conocedor del tema? Bueno, obviamente yo nunca estuve en una carpa. Creo que es un espectáculo al cual, pues, nosotros ya no tuvimos acceso. Ya no se hacen carpas en la Ciudad de México. Me parece que desde la década de los 50 desaparecieron las últimas carpas. Pero precisamente hablando de la relación entre carpa y teatro, pues están estrechamente emparentadas, porque justamente la carpa era un espectáculo para el pueblo, para la sociedad que no tenía el dinero para acceder a los teatros. Pensemos que el teatro, pagar un boleto de entrada al teatro, pues siempre ha sido un poco elevado. No siempre ha sido un espectáculo tan democrático y popular el teatro. En realidad las carpas nacieron justamente para solventar esa carencia que tenía la gente pobre, que siempre ha sido la mayoría en todas las épocas.
Y justamente la gente que no podía pagar el precio de un boleto para el teatro, pues veía las carpas, porque las carpas siempre fueron espectáculos ambulantes, callejeros, que se colocaban afuera del mercado o afuera de las ciudades, en plazas públicas, y quien quería ir a disfrutarlo, pues iba y pagaba una módica cantidad. Muy populares en su tiempo, no sé si realmente en este momento tuvieran el mismo impacto, pero desde la manera de publicitar, recordamos con pequeños anuncios pegados, con, ¿cómo se le puede llamar? El mismo material con el que hacen pues las piñatas, ¿no? Engrudo. En las paredes de las plazas populares, en los postes de luz, inclusive a las afueras de las mismas carpas, evidentemente con un tipo de arquitectura parecida a la de los circos, ¿no? Se puede decir que también eran denominados de alguna forma o estaban, como dijiste anteriormente, emparentados este tipo de espectáculos, pero tenían llenos espectaculares. Hoy tristemente el teatro se ha visto un poco reducido, inclusive no sé si llegaste a notar que se llegó a hacer una inventiva derivada de la pandemia de transmitirlo vía streaming, pero sin el auge que se esperaba en un inicio. Bueno, el tema es interesante porque justo podríamos hacer todo un recorrido desde el teatro de carpas de principios del siglo XX hasta el teatro en streaming, estas plataformas tipo Teatrix que mencionas, que se hicieron o trataron de hacerse populares durante la pandemia, pero que al parecer no han sido del todo aceptadas o bien recibidas por el público. Pero es interesante esto que mencionas, justamente retomando lo de la forma de publicitar la carpa, pegando tus anuncios, tus carteles o tus postales con engrudo en las paredes o en los postes. Es una dinámica que sigue estando presente de cierta manera en la forma de publicitar los espectáculos. Vemos las vallas que abundan en esta ciudad de las constructoras, donde muchas agencias de publicidad pegan los carteles de espectáculos populares. Por ejemplo, la lucha libre sigue teniendo muchísima difusión a partir de ese pegar masivamente carteles con engrudo en esas vallas o en los muros que no se usan. Por ejemplo, en el cruce de Avenida Insurgentes con, me parece que ya es Mérida, no creo que no es Mérida. Se me fue el nombre de esta calle que va paralela a Chapultepec, justamente yendo de norte a sur. Esta calle antes de llegar a la glorieta de Insurgentes. Allí hay un edificio abandonado sobre Insurgentes, en la esquina con esta calle. No sé qué es Puebla. Me parece que no, Puebla está abajo. La glorieta, ¿no? Antes de subir a la glorieta, yendo de norte a sur, Puebla ya está bajando, la glorieta es la primera. Justo antes de Avenida Chapultepec hay una calle que va paralela, que no recuerdo bien su nombre, me parece que es Niza, pero justamente ahí hay un edificio abandonado que usan mucho las empresas para pegar carteles y los pegan con engrudo. Y es masiva esta pega, y eso de alguna manera es como un vestigio de ese tipo de publicidad que mencionas, que es una publicidad que viene desde la época colonial y que se ha mantenido porque es la forma de publicitar los espectáculos populares. El cine mexicano antiguo, hoy rememoramos de nuevo a la época de oro nacional. Recordemos algunos sketches en los que aparecieron de las principales figuras en la carpa, como mencionábamos en un principio, Amelia Wilhelmy, pero también tuvimos a Cantinflas, Manuel Medel, Tintán, por mencionar algunos de los trascendentales. Marcelo, inclusive, como ustedes recordarán, Marcelo Chávez era un gran guitarrista, inclusive en los sketches que hacía con Germán Valdés eran bastante fluidos, y hay una escena de carpa bastante
cómica, pero al mismo tiempo, si se le puede llamar, tragicómica, porque utiliza fragmentos de William Shakespeare. Esta película se llama esta película muy popular, Soy Charro de Levita, me acuerdo muy bien. Aventaban los clásicos tomatazos, ¿no? Cuando el espectáculo ya empezaba a parecerles indecente o inclusive poco entretenido, ¿no? El público era de facto totalmente auténtico. Sí, eso es una de las grandes cosas que cambiaron respecto a la relación actores-público. En las carpas, pues sí, el público tenía todo el derecho, porque era un contrato preestablecido, bueno, no firmado, pero sí se daba a entender. Era algo allí intrínseco entre el público y el artista que salía al escenario, donde el público, si no le gustaba lo que veía, tenía todo el derecho de abuchear, de silbar e incluso hasta de aventar tomatazos o lo que se le ocurriera al escenario. Eso hoy en día es impensable, es totalmente ya fuera de lugar y de contexto pensar que la gente arroje algo al escenario, un tomatazo, a un artista que no le está gustando. Incluso pues se dan casos hasta de artistas que se molestan por escuchar abucheos entre el público, cosa que bueno, ha cambiado muchísimo la relación público-artista a lo largo de los años. Pero justamente esto que mencionas, en este audio que escuchábamos al inicio, pues está la icónica voz de Amelia Bidelmy. Perdón, el apellido en alemán sí me agarró en curva. Pero bueno, su voz es la icónica personaje de Nosotros los pobres y ustedes los ricos, de La Guayaba, que justamente ese tipo de audios pues dan cuenta de la veracidad de que muchos artistas que participaron en el cine de oro mexicano pues eran actores venidos de la carpa. No sé si recordarás también, inclusive pues se manejaban los espectáculos tipo burlesque, ¿no? Fueron cuando empezaron a las primeras variedades, ¿no? No sé, las chicas vedettes, lo que le llaman hoy actualmente. Creo que ya ni siquiera existen este tipo de presentaciones, pero nos daban un preámbulo de la completa variedad que se presentaban en este tipo de lugares. Sí, justo a lo que te refieres precisamente se llamaban los espectáculos de variedades. Y pues eran espectáculos donde se presentaban todo tipo de escenas. Había, no sé, un número que era musical y salía pues algún intérprete, ya sea varón o femenino, cantando alguna canción. Había un espectáculo de títeres y pues se aventaban una escena de teatro de títeres, y podría salir, no sé, el número del clown, y pues veías a un payaso pues haciendo su sketch cómico, y podía salir algún espectáculo o algún número de alguna atracción circense, no sé, una persona muy flexible o algún número venido de los circos de freaks, que le llamaban a este tipo de compañías que eran muy populares porque eran estos circos eran los que presentaban a la mujer barbuda o al hombre de dos cabezas o a estas cosas rarísimas, a los enanos o a todas estas cosas que le llamaban en aquella época freaks. Y así se llamaban los circos, pero los espectáculos de variedades podrían incluir cualquier tipo de número. Y justamente a esto que llamas vedettes en los números nocturnos, pues en la época se le llamaban tiples, las famosas tiples, que obviamente María Conesa es una de las más reconocidas en la historia del teatro o de la carpa mexicana. Era la diva de divas a nivel de tiples. Y pues por ahí también viene, no sé, en simpatía y en fama,
pues Esperanza Iris es otra de las famosas tiples mexicanas de la época, de principios del siglo XX, finales del XIX, que incluso Esperanza Iris se convirtió en una superproductora y pues ella misma se inmortalizó con su teatro icónico en la calle de Donceles, justamente a unas cuantas cuadras de donde está la sede del Senado de la Ciudad de México, lo que actualmente se conoce como el Teatro de la Ciudad, pero sigue llevando su nombre, la Esperanza Iris. Aquí hay algo que me llamaba mucho la atención y era los costos. Se manejaban centavos en ese entonces. Hoy difícilmente el teatro es un espectáculo popular. Para mi impresión primaria, pues dejó de serlo hace muchísimo tiempo. Inclusive si te pones a ver, la mayor parte de los espectáculos que hoy se presentan son de tipo cómico, pero ya sin la efervescencia y el talento de entonces. Bueno, en eso tienes mucha razón. Obviamente los costos en centavos pues obedecían al peso de la moneda de aquel entonces. Obviamente la inflación era una cosa desconocida totalmente, y pues con 5 centavos podías pagarte una entrada a un espectáculo. Pero justamente haciendo la comparación o al menos la conversión dentro del costo de un espectáculo, pensaba en esta última obra de teatro musical que hicieron estos exartistas, excantantes del grupo Timbiriche, que montaron Vaselina el musical, que es como la obra musical más mediática del momento. Y estaba escuchando que el boleto más barato para entrar a ver esa obra cuesta 2,000 pesos. Siendo honestos, ¿ustedes pagarían una obra de 2,000 pesos? Pues mira, ya desde el elenco, pues propiamente se maneja el elenco total de la televisora de Chapultepec, ¿no? No veo ahí algún artista popular fuera de ese núcleo, ¿no? 2,000 pesos por un boleto. Se me hace muy difícil que realmente se pueda pagar algo. Las personas que pues tienen otro tipo de prioridades quisieran invertir en un espectáculo que bien podrían ver en una película icónica de los años 80, 70s, 80s me parece, y pues creo que con una mejor interpretación. No soy un conocedor, no me manifiesto como tal, pero honestamente pues yo no lo haría. Bueno, ahí está el gran meollo de esto. ¿Qué tan accesible es ese costo en la actualidad? Honestamente, yo con los ingresos que tengo, pues se me hace dificilísimo comprar un solo boleto para un espectáculo así. Quienes lo han visto, pues dicen que sí es una superproducción y que vale mucho visualmente y espectacularmente hablando. Pero justo creo que con esos costos y desde el lugar donde está hecho, pierde mucho de la raíz del pueblo que tenían las carpas. Pues mira, para cerrar me gustaría hacerte una pregunta en concreto. ¿El teatro se convirtió en algo totalmente elitista? Bueno, el teatro siempre ha sido elitista de alguna manera, al menos en la Ciudad de México. Hablando de la historia de los espectáculos teatrales en el país, los que se van a ver al edificio teatral, no los que se presentan en las plazas, no los que se presentaban en las carpas, ese tipo de espectáculos no, sino el teatro que se va a ver al edificio teatral siempre ha sido caro, siempre ha sido para las clases más pudientes. Prueba de ello pues está en las famosas crónicas de Olavarri y Ferrari, que este cronista de la época colonial pues daba cuenta de los espectáculos que se presentaban en el teatro principal, que justamente pues ese teatro estaba situado sobre lo que actualmente es el eje central.
cerraba la calle totalmente. Y pues a raíz del incendio a finales del siglo XIX, allá por 1890 y tantos, se incendió el teatro principal, cosa que era muy común en los teatros de la época, ya que estaban hechos totalmente de madera, y al usar las candilejas, que eran velas literalmente, todas eran veladoras, pues no faltaba el accidente de que alguna vela pues se cayera y la flama agarrara la madera y se incendiaran los telones y eso se volviera toda una trampa mortal. De hecho, así fue el final del Teatro Principal de la Ciudad de México, que tuvo cerca de 200 años de existencia, y ahí se presentaron muchísimas obras de teatro en la época colonial. Y este señor Olavarría y Ferrari pues da cuenta en sus crónicas al menos de cómo era la vida en ese teatro durante el siglo XIX. Y pues, ahí se habla mucho del tipo de gente que asistía. Y pues siempre había una zona de palcos para los más pudientes, una zona de asientos para la clase media, y había algo que se llamaba la cazuela, que era una zona dentro del teatro, pero que no tenía sillas ni butacas. Era para ir de pie, era el boleto más barato para acceder al teatro. Y pues ahí iban las personas que tenían menos recursos y veían las obras de pie. Quien era más avisado o más o se le prendía el foco, pues llevaba su botecito o su banquito y se sentaba en la zona. Pero justamente el teatro siempre fue un reflejo de la escala social. Literalmente hablando, el teatro nunca ha escapado a esos prejuicios sociales de dividir por estratos en la organización del público al interior. Y creo que eso, al menos en el teatro que se hace adentro del edificio teatral, siempre ha prevalecido hasta la fecha, pasando por todo el siglo XX. Creo que no ha cambiado mucho ese elitismo que ha tenido el teatro respecto a sus costos y obviamente respecto a la clase de gente a la cual llega. Pues sí, de tapa y botín o de sombrero de charro y sandalias. Ese siempre será el gran dilema. Yo, a pesar de que no me tocó verlo directamente, evidentemente por cuestiones de tiempo, pues yo me quedo con el teatro popular. Ojalá existieran más recursos para revivir este tipo de presentaciones, porque nos hace falta a todos el entretenimiento, pero más que nada la autenticidad que se derivaba de ello. Bueno, el teatro popular aún existe. Aún hay muchas, no muchas, pero aún quedan algunas compañías y algunos lugares en las periferias de la Ciudad de México donde se sigue haciendo este tipo de teatro popular, ya no con la misma cantidad y tal vez calidad con la que se hacía en los años 10, 20, 30 del siglo XX. Quizá ya no es un semillero de artistas como lo llegó a ser en su época, pero aún existe, aún hay gente en las periferias tratando de hacer teatro popular, haciendo teatro desde la comunidad, como ahora le llaman, aunque ese discurso ahora está muy cooptado por los gobiernos actuales, hacer teatro comunitario. Pero fuera de esos contextos aún se sigue haciendo, ya no, repito, con la misma cantidad, quizá ya no con esa calidad, porque los tiempos cambian. Encontrar cantantes, comediantes, actores, todo en uno, ya es muy complicado, no sé por qué razón, pero cada vez es más difícil encontrarte artistas con ese talento. Pero pues si uno le rasca por ahí por las periferias, pues quizá podría encontrar algún grupo. O si no, pues ustedes cuéntenos si conocen a algunos grupos de teatro popular o teatro comunitario que estén rondando por ahí en las periferias de la ciudad.
Pues invitamos a toda la comunidad teatral, de actores, ya sean amateurs, consagrados, a que nos den su opinión. De verdad ha sido un episodio bastante interesante, pero pues por hoy detenemos la función. Saúl, te agradezco como siempre el favor de tu compañía y de la atención de todos ustedes. Muchas gracias por su atención y por favor escriban, déjenos sus comentarios y pues también recomienden temas. Yo soy Sebastián, una vez más desde acá, la podcastinadera. Hasta pronto.